Hola amigos, bienvenidos a este su programa La letra pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar de 10 razones para vivir mejor. Desde un principio Yahweh le dio a la creación 10 razones, 10 palabras para que el hombre viviera de acuerdo a su ley divina. En estas 10 palabras hubieron hombres que la guardaron y la respetaron y las cumplieron. Pero así como hubo personas que la cumplían, también hubieron personas que las quebrantaron. Vamos a ver a las personas que las quebrantaron. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Y vemos que Yahweh le dice al hombre: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces la serpiente, que era astuta, le dijo a la mujer: mira, con que Yahweh te ha dicho que de todo árbol del huerto no puedes comer. Y la mujer le respondió: no. Lo corrige y le responde: no, de todos podemos comer, menos del árbol que está en el medio del huerto. Entonces la serpiente le dice: lo que pasa es que Elohim no quiere que comas de él, porque serán abiertos tus ojos y sabrás el bien y el mal, y alcanzarás sabiduría y serás como Yahweh. La mujer vio que era agradable a sus ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces comió ella y le dio a su marido. Todo el mundo apunta que la mujer desobedeció a Yahweh. Es verdad, la mujer desobedeció a Yahweh, pero para mí que el pecado no fue ese. Aunque desobedecer no es bueno, pero para mí el pecado de esta mujer fue que quebrantó la ley. ¿La ley? Sí, la mujer quebrantó la ley. Vamos a ver cuál fue el misbot o el mandamiento el cual esta mujer quebrantó. Vamos a Romanos capítulo 7, verso 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Cuál fue el pecado que cometió el hombre? No codiciar. La mujer vio que el fruto de aquel árbol era agradable y codiciable, porque iba a alcanzar la sabiduría de Yahweh, iba a alcanzar el conocimiento de Yahweh, y la mujer codició lo que Yahweh tenía, que era el conocimiento y la sabiduría. Entonces, ¿cuál fue el pecado? El 10º mandamiento: no codiciar. La mujer quebrantó la ley. ¿Quebrantó la ley la mujer? Sí. El de no codiciar. Por si todavía le quedan dudas, vamos a Génesis en capítulo 4 y veamos el caso de Caín, que también quebrantó la ley. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Cuando le dice tú te enseñorearás de él, le dice: tú puedes ser superior al pecado.
¿Cómo podemos ser superiores al pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado? El mismo Yahweh le dice, tú puedes prevalecer contra él. Ahora, el problema aquí es que no entendemos, es cuando no sabemos el significado de pecado. Y ya sabemos que desde el principio Yahweh ya nos está hablando del pecado. Ahora, lo que hay es que saber la verdadera definición de pecado. Si vamos al diccionario, ¿qué encontramos acerca del pecado? ¿Qué dice? ¿Qué es pecado? Pecado es, dice, pecado es errar en blanco, no dar en el punto negro. O sea, me salí de un lado del pecado. O sea, es una definición que no nos dice absolutamente nada. Errar en blanco, equivocarse. No está diciendo en realidad cuál es el verdadero significado del pecado. Pero si queremos saber algo espiritual, no podemos ir a un diccionario que nos va a decir errar en el blanco, equivocarse, saltarse un semáforo, cosas sencillas como esa. Vamos a la palabra y la palabra nos dará la definición de pecado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Están entendiendo? Tú puedes prevalecer, tú puedes vencer el pecado conociendo la ley, porque quebrantar la ley es pecado. Pero si tú no conoces la ley, entonces vas a vivir quebrantando la ley, o sea, vas a vivir en pecado. Me gusta el verso de Romanos 2:12 que dice, el que vive sin ley morirá, perecerá. Esa es la verdad. Entonces, toda aquella persona que no conoce la ley vive infringiendo la ley porque no la conoce, porque no sabe cuál es la verdadera definición de pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. ¿Y cómo tú puedes prevalecer? ¿Cómo tú puedes vencer el pecado? Conociendo la ley. Entonces ahí vemos un segundo caso de que la ley ya existía desde un principio. Ahora veamos quiénes fueron los que cumplieron con la ley, esos grandes hombres que cumplieron con la ley. Veamos, Enoc dice la palabra que caminó con Yahweh. Cuando dice caminó es porque andaba de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Que Noé era un hombre justo en su generación, delante de su generación y delante de Yahweh. Justo significa justicia. Justicia es sinónimo de ley, yo siempre lo he dicho. Usted quiere saber de justicia, cumpla con la ley. Entonces, el Señor era justo, ¿por qué? Porque obedecía la ley. Pero vamos a ver algo más importante allá. Vamos a ver al Señor Abraham. Abraham fue un hombre correcto y justo que cumplió con la ley, y Yahweh lo bendijo, lo multiplicó. ¿Por qué? Porque el hombre cumplió con la ley. Vamos al libro de Génesis, capítulo 26. Génesis 26. Y vamos a leer desde el 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Yahweh y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti
te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y obedeció Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ya Abraham obedecía la ley. Ya la ley estaba escrita. No, la ley no estaba escrita. La ley se decía oralmente. De generación en generación, las personas le daban la ley y las enseñanzas a las personas oralmente, de boca en boca. La ley no estaba escrita. La ley se escribió y se entregó oficialmente 430 años después, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel vivió 430 años en Egipto. Vivió 430 años en Egipto. Y cuando salió de Egipto, en el monte de Sinaí, se le entregaron la ley. Vamos a ver quién lo dice. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 17. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley vino 430 años después y no lo abroga para invalidar la promesa. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley vino 430 años después. Pero veamos qué dice la Taná. Gálatas 3:17. Y la parte legal de la Torá, que vino 430 años después, no anula el pacto o el juramento que Yahweh hizo con Abraham. No anula la promesa. Entonces, aquí hay un pequeño error. Dice: ratificado por Elohim para con Cristo. Dice, en realidad dice, la Tana dice, para con Abraham, el juramento que le hizo a Abraham, porque eso fue el juramento que le hizo Yahweh a Abraham, que de él saldría la simiente. Esa fue la promesa, que de él vendría el Mashiach. Y así fue. Entonces, ¿qué dice? La parte legal de la Torá, o sea, de la ley, fue entregada o vino después de los 430 años que el pueblo de Israel vivió de esclavo en Egipto. Ahí fue cuando se entregó la ley, la ley oficialmente. Pero hay una diferencia entre la ley que se entregó oficialmente y la ley divina. Aunque la ley que se entregó oficialmente contiene la ley divina, absolutamente. La Torá contiene la ley divina, pero hay una diferencia entre esa. La diferencia es que la ley divina se entregó desde un principio de la creación, y la Torá, la ley de Moisés, se entregó cuando después que se cumplieron los 430 años, o sea, después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Esa es una diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a leer Deuteronomio 4, verso 13.
Dice, y él os, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Y él, o sea, Yahweh, os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Me gusta como dice la Taná más bien. La Taná dice, y él os anunció su pacto, el cual les ordenó a que lo obedecieran estas 10 palabras que él escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es la diferencia? Que los 10 mandamientos, estas 10 palabras, las escribió Yahweh. Sí, estas 2 piedras las escribió Yahweh. Vamos a Éxodo 31:18. Vamos a Éxodo 31:18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. Le dio, toma estas 2 tablas, las escribió él mismo. Yahweh se tomó el tiempo y escribió en esas 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Él mismo, con su dedo. Entonces vino Moisés y bajó del monte, encontró al pueblo en una fiesta idólatra. Entonces Moisés, de rabia, rompió las piedras al ver que el hombre, estaban haciendo un pacto y el hombre acababa de quebrantarlo. Por eso las rompió. Enojado con el pueblo, quebró ese pacto. Pero Yahweh, en su misericordia, volvió a renovar ese pacto. Vamos a Éxodo 34, verso 1. Y Yahweh le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Oh, era tan importante esas 10 palabras, era tan importante esos 10 mandamientos, que a pesar de que Moisés había quebrado esos 10 palabras, las dos tablas primeras las quebrantó, los 10 mandamientos primero los quebró en las tablas. A pesar de que Moisés la había quebrado, le dijo a Moisés, alízate 2 tablas otra vez. De nuevo, alízatelas, prepáralas, que yo volveré a escribir lo que escribí en las 2 tablas primeras. Tan importante eran esas 10 palabras que él mismo volvió a escribirlas. Entonces, no podemos decir que eso ya no va más. ¿Cómo es posible que Yahweh se tome la molestia de escribirla 2 veces y la gente diga eso no va? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, veamos qué fue, por qué se dice que está la ley divina y está la ley de Moisés. Vamos a ver a Romanos, vamos al libro de Romanos, verso 10, capítulo 10, verso 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Moisés escribe la ley. Se supone que Yahweh fue el que escribió la ley. Dice, y Moisés escribe así. Entonces, vamos a Éxodo 17. Éxodo capítulo 17, verso 14.
Dice, y Yahweh le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto para memoria en un libro. ¿Qué tenemos? Tenemos que Yahweh escribió con el dedo de su mano 10 mandamientos, nada más. Eso no lo escribió Moisés. Esa es la diferencia. Y Moisés sí escribió el resto de la ley, o sea, toda la Torá y toda la Torá la escribió fue Moisés. Todo el libro de la ley, todos los libros de la ley lo escribió Moisés. Entonces, Moisés escribió de Génesis hasta Deuteronomio, pero dentro de Génesis y Deuteronomio se encuentran los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos no los escribió Moisés, los escribió Yahweh. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Yahweh desde un principio de la creación nos dio 10 mandamientos y que Yahweh en 2 tablas de piedra las entregó oficialmente a Moisés. Le dijo, aquí están estos 10 mandamientos. Esta es la ley divina. Y le dijo al hombre, guárdalo, obedécelos. Vamos a ver la importancia que tiene esta ley. Es tan importante esta ley. Es tan importante que Yahweh no le permitió a Moisés escribir los 10 mandamientos, sino que él mismo los escribió. Vamos a Deuteronomio 4:13, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. Vamos a leer. Verso 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obras los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, me gusta la versión de la Tanakh, que como le decía, y él anunció su pacto y ordenó a que se obedecieran estas 10 palabras. Le dijo al hombre que les obedeciera. Wow. Vamos a ver Deuteronomio 10. Deuteronomio capítulo 10. Verso 4. Y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea de Yahweh. Dijo, y escribió en estas tablas nuevas las mismas que había escrito en las anteriores. Estas 10 palabras son tan importantes, estas 10 palabras, que las volvió a escribir de la misma forma con el dedo de su mano y las proclamó en el medio del fuego en el monte de Sinaí. Entonces, es tan importante estas palabras. ¿Y cómo podemos decir que no a esas palabras? ¿Cómo podemos decir que eso ya no va más? ¿En qué cabeza, en qué mundo le puede caber a una persona decir que eso es inválido? Que eso ya no vale. Vamos a ver a alguien muy sabio, el hombre más sabio del mundo, que no ha habido un hombre más sabio en el mundo, ni habrá anterior que él, no hubo un hombre más sabio que él, ni después de él, ni ahora en nuestro tiempo habrá otro hombre más sabio que él, y ese es el rey Salomón. Vamos a ver qué dijo en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12 verso 13 dice, y el fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Miren, mis hermanos, no importa nada en este mundo para el hombre. Lo único que importa
es que guardemos esas 10 palabras, esas 10 razones para vivir mejor. Eso es lo más importante que hay. No hay nada más importante en este mundo sino los 10 mandamientos. Vamos a ver esas 10 razones para vivir mejor. No tener dioses ajenos delante de Él. El mundo tiene hoy muchos dioses. Todo el mundo ama a Dios. Si amas a Dios, estás amando a Zeus. Todo el mundo ama al Señor. Si amas al Señor, estás amando a Baal. Si amas a Jesucristo, estás amando a Jesús, Dios Mida, Dios Druda, y a Krishna, Dios hindú. Un Dios druida y un Dios hindú. Jesucristo. Entonces todo el mundo está amando a dioses paganos, cuando deberíamos amar al verdadero Elohim, que significa todopoderoso. La palabra Elohim no significa dioses. La palabra Elohim significa el todopoderoso. Véanlo en el diccionario hebreo, Stronger. Elohim significa todopoderoso y Yahweh es su nombre. Su nombre es santo. Segundo mandamiento: no tener idolatría. El mundo tiene mucha idolatría. Ay, pero yo no adoro imágenes. Si nos quedamos en el Salmo 115, donde dicen: tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen brazos pero no abrazan, tienen pies pero no caminan, y tal como ellos, si aquellos que lo adoran tal como esos, así son. Pero el mundo ha evolucionado y hoy tenemos dioses que ven, ídolos que huelen, ídolos que hablan, ídolos que comen, que opinan, que oyen. El mundo está lleno de idolatría. Lo que cambió fue el sistema de adorar a la gente, el sistema de adorar a las imágenes. ¿Por qué? Porque hemos hecho de personas nuestros ídolos. Tenemos ídolos en el ambiente político. Grandes líderes mundiales son nuestros ídolos. Los presidentes, los líderes políticos. Tenemos ídolos en la cultura, en la música, en el arte, en la pintura. Hemos hecho de esos hombres ídolos. Cantan, caminan, bailan. En la cultura, en lo religioso, tenemos ídolos que hablan, que predican, que cantan, que predicen, que se hacen llamar profetas, se hacen llamar apóstoles, y son ídolos. Hemos creado un nuevo sistema de idolatría. Entonces, si tenemos esas cosas, quebrantamos estas 10 palabras, hacemos que nuestra vida no sea muy buena. Porque si tenemos ídolos, muchos dioses, no tendremos unidad. Siempre habrá miles de doctrinas, porque no amamos al verdadero Yahweh. Entonces estamos divididos como humanidad, porque cada quien defiende lo suyo con su doctrina. Si tenemos idolatría, si adoramos a otros hombres, los ponemos por encima, estamos quebrantando lo que dijo Yeshua: no llames a nadie padre, porque solamente tenemos un Padre que está en los cielos y Él es el superior a todos. No llames a nadie maestro, porque tenemos un maestro que es el Mashiach. Todos somos hermanos, todos somos iguales. No importa si tiene más dinero, no importa si es más sabio, no importa si es más educado, no importa
si tiene más nivel cultural o más intelecto, porque todos somos iguales. Porque el día que muramos, todos vamos a estar en la misma vestidura. Todos somos iguales. Nacemos desnudos y nos vamos sin nada. Entonces, somos iguales. Nadie es superior a nadie. No hay que tener idolatría. No decir su nombre en vano. Bendito y alabado sea Yahweh, porque ocultó su nombre. Pero su nombre en los últimos días es conocido. Y no dará por inocente a todo aquel que lo invoque en vano. Porque el que invoca al nombre de Yahweh, algo sabe. Porque ese es su verdadero nombre. Viene de aleluya. Alabemos allá. Alabemos a Yahweh. Guardar el Shabbat. La semana pasada yo les hablaba del Shabbat. Lo importante que es el Shabbat. El Shabbat es un pacto, el Shabbat es un día de fiesta. Y está dentro de los mandamientos, está dentro de estas 10 palabras. Si tú guardas el Shabbat, vas a ser muy feliz. Pero no solamente hay que guardar el Shabbat, hay que guardar los 10 mandamientos. El Shabbat se hizo por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre descanse de toda su obra, así como Yahweh descansó. Shabbat es el último día de la semana. Shabbat es un pacto entre Yahweh y nosotros. Si no, léelo en Ezequiel 20:20. Esa es la señal, esa es la marca que diferencia que somos diferentes a los demás. Que dice que somos diferentes a los demás. Esa es la señal entre el pueblo de Yahweh y las demás naciones. Honrar a padre y madre, amarlos, quererlos, respetarlos. Esa es una señal de sumisión a nuestro Creador, porque nuestros padres fueron nuestros creadores, nosotros venimos de ellos. Y nuestros padres vienen de sus padres, y fue de generación en generación hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta Adán y Eva, que fueron creados por nuestro Padre principal, que es Yahweh. Entonces, si guardamos estos 5 mandamientos, amamos de verdad a Yahweh con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y esto te dan 5 razones muy buenas para vivir mejor. Ahora, el no matar, el mundo sería un mundo sin guerra, un mundo mejor, un mundo donde nadie tiene que matar a otro. Moriríamos tal vez de vejez. No cometer adulterio. Habrían matrimonios estables. Pero no solamente el adulterio es estar con otra mujer. El adulterio también significa quebrantar la palabra y tener otro tipo de palabra. Significa tener palabra adulterada en nuestro corazón. Tener otras creencias y no las creencias que Yahweh nos da. Porque le estamos siendo infieles a Él. Creer en otros dioses. Eso significa adulterio también. Tener otros dioses en nuestro corazón y no tener al verdadero Yahweh. O sea, adulterio significa traicionar. Eso es más que todo un adulterio. Es traicionar. Traicionar a aquel que nos da la confianza. Eso es lo que significa adulterio. Traicionar a esa persona, ya sea hombre o sea mujer.
Entonces adulterio es traicionar a nuestra cónyuge. Eso es lo que significa adulterio. Pero adulterio es traicionar a nuestro Creador teniendo otra doctrina que no va de acuerdo a la palabra, o teniendo otros dioses, adorando otros dioses y no adorando al verdadero Elohim, nuestro Creador. No robar. Tendríamos un mundo mejor, honesto, personas que no roban, personas que son sinceras, personas que son honestas y no se valen de las trampas, de las triquiñuelas para engañar a otra persona, para robarla. No robar. Un mundo mejor. Ser personas de bien, no obedeciendo a Yahweh y no quebrantando su ley. No hablar falso testimonio o mentir. A veces acusamos falsamente a las personas. Fulano de tal hizo esto y ni siquiera lo hemos visto. Eso es mentir y eso es hablar falso testimonio. Eso es quebrantar la ley, quebrantar la ley divina. Eso significa que no amamos al hombre. Pero usted de verdad quiere amar al hombre como es de verdad, cumpla con estos mandamientos: no matar, no cometer adulterio, no robar, no hablar falsos testimonios y no codiciar. Codiciar, como le decía desde un principio, es desear lo que otra persona tiene. Es que yo quiero lo que usted tenía. Así me dijo una persona un día. No soy rico, pero tampoco soy pobre. No soy un doctor. No tengo ningún título universitario. Simplemente soy hijo de Yahweh. Si quiere lo que yo tengo, ama a Yahweh. El querer lo que otra persona tiene, se llama codicia. Y si usted codicia lo que otra persona tiene, está quebrantando la ley y no está amando al hombre. Los 5 primeros: amar a Yahweh con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Los 5 últimos es amar al hombre: no robar, no matar, no cometer adulterio, no robar, no hablar mentiras o falsos testimonios y no codiciar. Estas son 10 razones por la cual viviríamos un mundo mejor, en un mundo mejor. Invito a cada persona, a cada amigo, que cumplamos con esto y viviremos mejor. Vamos a ver un verso bíblico que me gusta mucho y se encuentra en Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5. Dice: pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Siempre se nos ha dicho que guardar los mandamientos es difícil. Esa es una mentira. Es lo más fácil que hay. Lo que pasa es que los mandamientos van en contra de la voluntad del hombre. Entonces, dice la palabra
Este es el verdadero amor a Elohim, el guardar sus mandamientos, y sus mandamientos son fáciles. Yahweh los bendiga.